Buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos caminando con el Padre, ¿verdad? Pues como un viaje, una peregrinación que dura pues así toda la vida. Pues sí, pues el camino pues hacia el Señor, el camino pues hacia la gloria, el camino al paraíso. Pues nuestro futuro, primero Dios, pues en la eternidad con Jesús, pues con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, con todos los santos, los conocidos y desconocidos, y sobre todo con nuestros queridos, ¿no? Que ya han fallecido, pues tenemos esta esperanza, ¿no? De que algún día, pues estaremos ahí reunidos con ellos nuevamente y podremos así como vivir, pues la eternidad disfrutando nuevamente ese amor, esa amistad. Y a veces como cuánto nosotros anhelamos, ¿no? Pues tener esta experiencia. Y por eso pues ya hay que seguir como luchando en la fe y cumpliendo con el Señor, como hace poco, como nos dije pues en la Santa Misa, de que pues lo de cumplir pues con Dios no es simplemente como obedecer una regla, pues no, es como tener pues un corazón como ya cambiado, un corazón convertido, pues un corazón que solo quiere hacer la voluntad de Dios. Así es cumplir, ¿no? Pues así es el propósito de nuestra vida, pues cumplir con Dios. Y así, pues con la esperanza de que todo esto, pues al final, pues cuando terminamos, pues nuestro tiempo, pues aquí en la tierra, pues nos regalará, pues como si una vida en la eternidad con todas estas personas, todos los queridos, pero sobre todo con la Santísima Trinidad de nuestro Dios, el misterio de Dios y ser pues realmente parte de este gran misterio. Pues ya. Pues una pregunta para usted. ¿Qué es, opinan ustedes, qué es vivir en un estado de gracia? Es lo básico de nuestra fe, es lo básico del catecismo. ¿Qué es como vivir, pues como si en estado de gracia? Estar en gracia, ¿qué significa esto? Bueno, pues la pregunta sí tiene pues una respuesta también como, pues como si concisa y directa, pues como estar en gracia es no tener ningún pecado mortal, no haber cometido ningún pecado grave. Así es, todos nosotros cometemos errores, pecados chiquitos, es parte de nuestra vida, ¿eh? Como que a veces como si por el egoísmo solo pienso en mí y no en el prójimo. O hay veces cuando yo pues maltrato pues a una persona. Estos son pecados veniales, como pecados ligeros, ¿no? Pues como fallas en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento, pero pecados graves, pecados mortales. Pues cuando tenemos este pecado, sí nos quita lo que es como si, pues el estado de gracia, pues como vivir en gracia, pues como si vivir el estado de gracia como Dios nos manda. Pues, y lo que sí se recomienda, así es como dice la doctrina, cuando no estamos en estado de gracia, cuando tengamos pecado mortal, pecado grave, pues deberíamos de confesarnos primero antes de comulgar. O sea que si tengamos un pecado mortal ahí en el corazón, si hemos hecho algo feo, deberíamos primero confesarnos antes de comulgar. Ahora bien, cuando hablo yo de pues un pecado mortal, un pecado grave, puede ser mil cosas, ¿eh? Puede ser mil cosas, pero pues a la raíz como si
de un pecado mortal es como si su intención, su propósito. Cuando yo, por enojo o por venganza, yo decido, pues, por ejemplo, pues a ir, pues como a insultar, ofender, pegar o hacerle daño a otra persona, y lo hago así con el propósito de hacer que la persona sienta esto. Ahí en esta acción es el pecado mortal. Cuando yo hago con propósito de hacer algo malo, cometer, pues o sí, una infracción grave. Ahí está el momento de salir de este estado de gracia y ya estamos más en pecado. Y cuando sí tenemos esta experiencia en nuestra vida, deberíamos nosotros confesarnos, pues primero, antes de como si comulgar. Les digo todo esto, pues por muchas razones, pero es bueno como recordarse uno, porque hay muchos de ustedes que traen esta creencia, pues yo no puedo comulgar en cualquier domingo porque no me he confesado. Pero ustedes tienen como si esta creencia o la costumbre de que pues ya cada domingo o cada sábado tienen que confesarse antes de comulgar. Y no es cierto. Solo confesarse cuando ya estás con pecado grave. Cuando estás ya no más en el estado de gracia. Si solamente tienes estos pecadillos veniales como si por lo de mentir, por decir malas palabras, de tener malos pensamientos y como si regañar o no hacerle caso al esposo o tener pleitos con la cuñada y todo esto. Todo esto estos son pecados veniales, ¿eh? Veniales. Y sí pueden ustedes comulgar. Y deberían de comulgar porque necesitan comulgar. Porque en el mismo sacramento de la Eucaristía el Señor mismo nos perdona, nos limpia, nos todo esto. Pero cuando estás con algo grave, cuando realmente has hecho algo feo, primero, antes de comulgar, deberías de confesarte con el sacerdote. Espero que pues ya esto ya esté pues más claro para ustedes. Y entender realmente cómo es esta enseñanza de que pues Jesús quiere que nosotros tengamos una vida dedicada pues a estar con Él, a vivir como el gozo de tener a Jesús en el corazón a 24 horas y pues tener pensamientos buenos y dedicarnos a una vida de servicio, etcétera, etcétera. Y cuando estamos haciendo lo posible, pues rezando todos los días, comulgando y todo esto, pues todo esto sí nos alimenta pues el alma. Y vivir pues en estado de gracia es una gran bendición pues para todos nosotros en sí. Ujú. Y debemos como esforzarnos pues a quedarnos siempre pues en estado de gracia, disfrutando del amor de Dios, echándole ganas pues en las oraciones, en las acciones como si bonitas de ayudar a las personas más necesitadas, todo esto bien bonito, bien bonito. Pero el momento cuando sí uno sale de este estado por hacer algo feo, pues ya uno debería de confesarse primero. Les doy unos ejemplos bien claros acerca de el pecado mortal. No asistir a misa los domingos. Pues así, cuando no cumplimos con lo básico del Señor, a propósito, o sea que uno decide, no, ya no voy a misa el domingo, no me nace, no tengo ganas, no voy a quedar, no, voy de compras
O sí, pues por flojera, pues no, no voy. Pues uno ya le está dando la espalda al Señor y lo hace a propósito. Es pecado mortal. Cuando uno sí procura, cuando una persona pues decide pues a tener un aborto, o sea que como lo de ya cancelar, pues sí, el embarazo. Uno está ya, decide, uno toma la decisión, aunque sea pues una decisión muy difícil, uno decide pues a destruir lo que Dios ha creado. Y es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo claro, ¿eh? Como que ya uno pues ya está, ya uno ya sale del estado de gracia. Uno pierde la paz por hacer cosas así. Pues atacar físicamente a otra persona. Pues así, sí, como está involucrado uno en violencia, ¿no? Y hacer cosas así. Estos son pecados mortales, son pecados graves. Y uno ya no está bien con Dios, con la iglesia, ni con uno mismo. Y entonces para restaurar, para renovar, como si esta relación, este estado de gracia, hay que confesarse primero. ¿Ok? Hay que confesarse antes de comulgar. Ahora bien, tocando otro punto que tiene que ver con esto, el estado de gracia. Pues hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos el gozo pues de la presencia pues del obispo aquí con nosotros, y él sí viene pues a confirmar a 70 jóvenes. Ellos ya completando sus 2 años de formación con nuestros catequistas, ahora ellos sí van a recibir el sacramento de la confirmación. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Pero les digo una cosa, en estos últimos días paso todo el tiempo, ¿qué? ¿Dormido? No, yo confesando, porque de repente todos los candidatos para la confirmación quieren confesarse. Y yo sí, los pregunto, les digo pues, ¿y por qué vienen? Porque me dicen que tengo que confesarme antes de como recibir el sacramento de confirmación. Y yo pues digo pues, está bien, pero no está bien. Si usted ha cometido algo feo, o usted no está en estado de gracia, debería. Y si no, pues no tiene que venir a confesarse. Entonces, estos malentendidos, estas malas creencias realmente no ayudan, no aportan mucho en cuanto a la formación de nuestros hijos. Pues el propósito de la confirmación es ya, pues como si inculcar en nuestros jóvenes de que, pues la vida, pues con Jesús, la vida de ser, pues como miembro de la Iglesia Católica, tiene que ver con, pues una vida sacramental, practicar la fe con regularidad, con frecuencia, confesarse de vez en cuando uno no está en estado de gracia, y ayudar a participar, pues como ayudar pues a los demás y participar en la vida de la iglesia. Así es el propósito de este sacramento, es como tiene que ver con la vocación que tenemos nosotros como bautizados en el Señor y luego sí confirmados en la fe, y que es el propósito de la confirmación. Pero esto lo de que pues ya, pues, de que pues jovencito, tienes que ir pues a la confesión pues antes de recibir la confirmación. Pues, ¿quién dice esto? Nadie dice esto. Pues no está en la doctrina de la iglesia ni nada. Pues es posible, ¿eh? Es posible de que pues fulanito, pues así, pues sí necesita confesarse. Pero pues como de que sea como una parte de preparación integral para la confirmación, no es cierto, no es cierto. Por eso, hermanos, quiero que ustedes pues ya que vayan aclarando en su mente, en su alma, lo que es lo básico de la fe. Pues como si, y si tienen preguntas, hacernos preguntas.
pero mejor como si preguntar que seguir pues como en dudas. Pero como si queremos nosotros de que nuestros jóvenes que hoy van a recibir el sacramento de la confirmación, que se conviertan ellos en miembros de esta parroquia y de que se queden fieles en el servicio, que vengan pues al grupo de jóvenes a participar en los eventos de la parroquia y siempre mantenerse fieles en la práctica de la fe. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ponerles a estos jóvenes pues un buen ejemplo, pero también pues como enseñarles como realmente lo que es el camino correcto en cuanto a nuestra vida sacramental. Y la reconciliación, la confesión, pues como si es una parte bonita de nuestra fe, pero no es simplemente un requisito para que alguien se confirme en la fe. No, el sacramento de la reconciliación pues es un sacramento de sanación, un sacramento que nos alimenta y un sacramento al que nosotros nos acudimos cuando tenemos necesidad. No simplemente como un paso, pues, o sí un obstáculo que tenemos que brincar, pues, para poder como recibir el sacramento. No es así, no es así. Entonces, quería aclarar un poco hoy acerca de lo que es. ¿Qué es vivir en un estado de gracia? Cuando uno está en pecado mortal, pues así uno sale de este estado de gracia. Estamos aquí para vivir en gracia, vivir y conocer a Cristo en cada momento, sí, en oración. Por eso, hermanos, tenemos que ir orientándonos cada vez más pues hacia lo que son las doctrinas pues así correctas de la fe, pues como si informarse un poco, orientarse un poco espiritualmente y sobre todo pues orar, tener la vida de oración así, pues una vida pues viva así. Pues nada, hermanos, ahora pues les dejo en paz. Pues que pidan por favor por estos jóvenes que se van a confirmar hoy y tratar, hermanos, de poner a estos jóvenes un buen ejemplo y un buen ejemplo por su propia fe. Y si usted no está en estado de gracia, favor de confesarse. Pero si usted está en estado de gracia, que comulgue y traer a sus hijos a comulgar todos los domingos sin faltar. Ok, pues nada, que recen por favor por mí y yo rezo por ustedes. Tengan buen día. Hasta luego.